¿Alguna vez se han preguntado cómo mi madre alimentó a 6 hijos hambrientos con nada más que un costal de harina, 3 papas y un tarro de manteca de cerdo? Hoy la gente llora cuando no puede comprar carne cara, pero en los años 60 no teníamos dinero y comíamos como reyes. El secreto no estaba en la alacena, estaba en las páginas de un cuaderno manchado de grasa de 1950. Hoy abro los secretos de Doña Benedita para mostrarles cómo alimentar a una familia por centavos y que nunca falte nada. Recuerdo vívidamente aquel viernes de 1965, cuando mi padre aún no llegaba con el dinero de la semana. Era por la tarde, esa hora melancólica cuando el sol comienza a teñir de naranja las paredes de la cocina. Mi madre estaba de pie frente a la vieja estufa de leña, con sus manos secas y trabajadas, mirando casi con desprecio al refrigerador que ni siquiera sabía de verdad para qué servía, porque no teníamos electricidad constante. La sartén de hierro colado estaba en el fuego, caliente como el acero de una fragua, esperando que ella decidiera qué magia haría con ella ese día. El cuaderno de tapa gastada, ese que ella guardaba como si fuera un tesoro de las películas del cine, descansaba sobre la mesa de madera sin pintar. Las páginas amarillentas tenían manchas de manteca incrustadas que nunca se irían completamente, porque en esa casa, en esa zona del sur de la ciudad, donde los ricos casi nunca iban, la grasa de cerdo era moneda de cambio. Yo tenía apenas 18 años y estaba allí, aprendiendo a ver el mundo desde la perspectiva de una mujer que había decidido hace mucho tiempo que la pobreza era un enemigo que se derrotaba con paciencia, creatividad y la memoria de generaciones. Mi madre abrió ese cuaderno con el respeto que otros dedicaban a la Biblia. Recorría con su dedo las páginas mientras murmuraba, y luego se giraba hacia lo que teníamos. Media docena de tortillas del día anterior que habían endurecido como ladrillos. Un atado de cilantro que alguien en el mercado le había regalado porque estaba casi muerto. 3 cebolletas delgadas, un puñado de ajo y esa montaña de harina que era nuestra tabla de salvación. La primera página del cuaderno de Doña Benedita hablaba de la regla sagrada de la tortilla vieja, como ella la llamaba, con una sonrisa que nunca entendí completamente. Mi madre tomó esas tortillas endurecidas que otros hubieran tirado a los perros. Las cortó en cuadrados con un cuchillo que había afilado en una piedra esa misma mañana y las metió en la sartén donde chisporroteaban en manteca hirviente. El aroma que se desprendía no era el de comida pobre, era el de algo especial, algo que hacía que los vecinos asomaran la cabeza por la ventana para preguntar qué estábamos cocinando. Mientras los pedazos de tortilla se doraban hasta volverse crujientes como vidrio fresco, mi madre preparaba un caldo con los huesos de la última vez que tuvimos sopa de verdad, rehidratados en agua caliente con sal. Luego, sobre esas tortillas fritas, vaciaba el caldo y surgía mágicamente una sopa que ni siquiera los maestros del tianguis podrían haber hecho más deliciosa. Ese era el truco número 1. Respeto por lo que otros desprecian, convertido en arte culinario. La manteca de cerdo merecía un capítulo completo, porque era el corazón de la cocina mexicana pobre. Mi madre guardaba cada gota como si fuera oro líquido, y en cierto sentido lo era. Ella sabía que con manteca y nada más se podía hacer cualquier cosa,
dorar cebollas para que soltaran un aroma que embriagaba, freír verduras para que tomaran cuerpo, hacer que harina simple se convirtiera en algo casi decadente. Recuerdo cuando me enseñó el truco número 2, que ella escribía en el cuaderno como la manteca que multiplica. Cogía una cucharada de esa manteca, la calentaba lentamente en la sartén, agregaba cebolla picada, ajo machacado y luego dispersaba en eso una cantidad generosa de chile guajillo secado que había recolectado del tianguis cuando estaban casi dándolo gratis. El resultado no era una salsa común, era un espejo ardiente que podía transformar cualquier platillo. Una cucharada en un puré de papa, en un caldo, en una bola de masa, y de repente tenías comida que hacía que el cuerpo se olvidara de que el dinero escaseaba. Yo la observaba con admiración casi religiosa, viendo cómo su mano experimentada medía las proporciones sin necesidad de pesar nada. Ella confiaba en sus sentidos como otro confiaba en una balanza. El truco número 3, el espesador invisible, lo enseñé toda mi vida a mis hijas. Mi madre sabía que el dinero no alcanzaba para carne todos los días, pero una sopa podía parecer sustancial si lo hacías correctamente. Tomaba harina tostada, la quemaba ligeramente en la sartén sin grasa y luego la dispersaba en agua caliente mientras batía con un palo de madera. Lo que emergía era una base espesa que hacía que un caldo con apenas huesos pareciera un banquete. Agregaba verduras deshidratadas, chiles secos, y el resultado alimentaba el cuerpo y la esperanza simultáneamente. Ella entendía que la pobreza no significaba comida pobre, significaba que tenías que ser más inteligente, más creativa, más valiente. El truco número 4 era la magia de los huesos. Mi madre compraba en el tianguis, cuando cerraban, los restos, patas de pollo, huesos de res, colas que parecían despreciables. Pero ella los veía diferente. Cocía esos huesos durante horas en una olla grande con agua, sal, cebolla y ajo. El caldo era líquido oro, tan sustancial que casi podías masticarlo. Ese caldo era la base de casi todo: sopas, caldos directos, base para guisos. Podía guardarse en vidrio y duraba semanas. Ella escribía que un buen caldo de huesos era como un banco de inversión natural, porque de centavos extraías litros de nutrición pura. He visto a hombres tomar un tazón de ese caldo cuando llegaban cansados y casi llorar por el sabor. El truco número 5 era la sopa de desperdicios sagrados, un nombre que suena terrible, pero que en realidad era la lección más valiosa que mi madre me dejó. Cada vez que pelaba una verdura, cada vez que cortaba algo, guardaba aquello que otros botaban: cáscaras de papa, tallos de cilantro, puntas de cebolla, partes duras de nopales. Todo iba a un frasco especial que mi madre mantenía en el piso de la cocina. Cuando llegaba el momento, hervía todo aquello en agua con sal, lo colaba cuidadosamente para separar los sólidos, y lo que quedaba era un caldo verde que contenía todas las vitaminas y minerales que habían ido directo a la basura en otras casas. Luego agregaba a ese caldo arroz que había tostado ligeramente en manteca, algunos frijoles cocidos, chiles picados, y la transformaba en una sopa que te hacía sentir fuerte, limpio por dentro. No era poesía,
era química, era sabiduría ancestral, era la diferencia entre un cuerpo roto y uno que podía soportar la dureza de esos tiempos. Aquí quiero hacer una pausa en mi relato para hablar algo importante. Mi madre, doña Benedita, dejó toda su sabiduría culinaria en ese cuaderno que ahora tengo enmarcado en mi sala. Para aquellos que quieran profundizar en todos los detalles de sus 10 trucos, incluyendo las proporciones exactas, las técnicas de preservación y historias aún más profundas de cómo esta sabiduría salvó familias enteras durante la crisis de 1968, hemos preparado un ebook completo disponible en el link que está fijado en el comentario principal de esta transmisión. Es un documento que no solo contiene recetas, sino filosofía, historia familiar y el verdadero espíritu de lo que significa alimentar con amor cuando los recursos son limitados. Ahora, continuemos con los últimos 5 trucos que completaron la magia de mi madre. El truco número 6 era el jardín de la ventana milagrosa, algo que cambió fundamentalmente cómo pensábamos sobre lo que teníamos disponible. Mi madre, con sus manos creativas, había convertido el alféizar de la ventana de la cocina en un mini jardín de hierbas. En latas recicladas, en cajas viejas, en vasijas de barro roto que otros hubieran tirado, sembraba cilantro, epazote, orégano y una hierba especial que en esa región llamaban ruda, que usaba para remedios, pero también para dar sabor a los caldos. Cada mañana, mientras el agua hirvía para el café de olla, ella caminaba hasta esa ventana y cortaba lo que necesitaba. Un puñado de cilantro fresco transformaba un caldo insípido en algo aromático y delicioso. Una rama de pasote hacía que los frijoles cocidos fueran prácticamente una delicatessen. El coste de ese jardín era esencialmente 0. Las semillas las había conseguido de conocidas, las macetas eran desperdicios y el agua era la que sobraba de lavar verduras. Pero el valor nutricional y el sabor que agregaba a nuestras comidas era incalculable. Yo aprendí entonces que la riqueza real no está en el dinero que tienes en el bolsillo, sino en lo que puedes cultivar con tus manos y tu paciencia. El truco número 7 lo llamaba ella el rescate del tianguis, y era un acto de precisión y coraje que aún hoy me admira. Cada sábado mi madre se levantaba antes del amanecer y se iba al tianguis cuando los vendedores estaban montando sus puestos. Ella caminaba entre los comerciantes, mirando con ese ojo entrenado qué productos estaban a punto de echarse a perder, qué frutas tenían un lado oscuro, qué verduras no resistirían otro día más. Entonces, casi ceremonialmente, regateaba. No era un regateo vulgar, era una danza que había perfeccionado durante años. Hablaba con familiaridad, recordaba el nombre del vendedor, preguntaba por su familia y luego, con la delicadeza de quien pide un favor, preguntaba si había algo que necesitara que se llevara pronto porque no resistiría el transporte. Los vendedores, que conocían a mi madre desde hacía años, le separaban cajas de frutas que podían procesarse. Mangos ligeramente golpeados para hacer atole o dulce. Naranjas con manchas que servían para hacer conserva. Piñas pasadas que se transformaban en agua de fruta. Ella compraba toda una caja de cosas
que otros hubieran considerado basura, por lo que un cliente rico pagaba por 3 frutas perfectas. Luego llegaba a casa y lo que hacía era pura magia de aprovechamiento. El truco número 8 era la conserva de los dioses, como la llamaba mi hermana cuando veía a mi madre trabajar con esas frutas rescatadas. Mi madre hervía las frutas dañadas con piloncillo, ese azúcar morena que duraba casi para siempre en la alacena. Agregaba chiles secos picados para darle una dimensión diferente y creaba conservas que guardaba en botellas de vidrio selladas con cera. Esas conservas servían para todo. Un poco en un tazón de masa para darle sabor, un frasco para acompañar quesos cuando había algo que celebrar, cucharadas generosas en agua caliente para hacer un refresco cuando llegaban visitas. El coste total de esos frascos era prácticamente el piloncillo, porque las frutas las había conseguido casi regaladas, pero el valor que daban a la mesa era incalculable. Recuerdo que cuando volvían mis hermanos del colegio, a veces lo único que había era una torta de pan duro con manteca y una cucharada de esa conserva, y era suficiente para hacerlos felices. Mi madre había aprendido a entender que la felicidad en la comida no viene del dinero invertido, sino del amor invertido y la creatividad aplicada. El truco número 9 era lo que ella anotaba en el cuaderno como el café de cebada sagrado, una bebida que para nosotros era tan importante como el agua. Mi madre sabía que el café de verdad era un lujo que no siempre podíamos permitirnos, así que compraba cebada, la tostaba ella misma en la sartén hasta que adquiriera un color casi negro, la molía en un molino manual que heredó de su propia madre y luego la preparaba en la olla de barro, la famosa olla de olla, con canela, piloncillo y un poco de anís si lo había. El resultado era una bebida que engañaba magistralmente al cuerpo, haciéndole creer que estaba tomando café de verdad, cuando en realidad estaba ingiriendo algo mucho más nutritivo y muchísimo más barato. En las mañanas frías, cuando no había dinero ni para café ni para chocolate, esa bebida era lo que nos levantaba, lo que nos hacía sentir calor en el cuerpo y esperanza en el corazón. Ella preparaba un termo lleno para mi padre, quien la llevaba al trabajo en la construcción, y él decía entre sus compañeros que era la bebida de los dioses, porque le daba fuerza durante toda la jornada. El truco número 10 era el que ella consideraba el más importante de todos, el que coronaba su filosofía completa sobre cómo alimentar a una familia cuando los recursos son limitados. Ella lo escribía en el cuaderno como la regla de la olla única. Mi madre había decidido hace años que la verdadera economía no venía de comprar barato, sino de cocinar una sola cosa que pudiera transformarse en muchas cosas diferentes durante varios días. Cocinaba una olla gigante de frijoles charros con verduras, carne si la había o huesos si no, caldo de pollo con nopales y arroz, y esa olla madre duraba 3, 4, a veces 5 días, transformándose cada día en algo completamente diferente. El primer día era sopa clara con fideos. El segundo día agregaba más verdura y era un guiso. El tercer día la densidad se incrementaba y se volvía casi un mole líquido. El cuarto día lo que quedaba se prensaba, se freía en manteca
y se servía como una especie de café de olla, pero de comida. Ella entendía que cocinar no era crear nuevas cosas diariamente, era ser paciente, trabajar con lo que tienes y permitir que los ingredientes se transformaran, que sus sabores evolucionaran como personas que pasan por diferentes etapas de la vida. Hoy, a mis 65 años, miro hacia atrás y veo que esos 10 trucos no eran realmente sobre comida, eran sobre resistencia, sobre el rechazo a permitir que la pobreza nos derrotara espiritualmente. Veo a los jóvenes de hoy comprando comida prehecha, botando todos los días lo que nosotros considerábamos oro. Ven desperdicio donde no hay desperdicio, porque nunca aprendieron a ver como lo hizo mi madre. Ese cuaderno manchado de grasa sigue en mi casa, en un lugar de honor, y cada vez que lo abro, escucho la voz de doña Benedita, enseñándome que la verdadera riqueza es saber transformar nada en abundancia. La sartén de hierro colado de mi madre aún existe en mi cocina, y juro que sus chasquidos del fuego, el sisl de la manteca hirviente, contienen aún las historias de una mujer que decidió que la creatividad era más valiosa que el dinero. El amor expresado en comida fue su inversión más importante. Esos trucos de doña Benedita no son cosa del pasado, son lecciones eternas sobre cómo vivir cuando la vida es difícil y sobre cómo una mujer con un cuaderno, una sartén y una determinación inquebrantable puede alimentar los cuerpos de 6 hijos hambrientos y sus almas también.